Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 13, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Había comenzado con un tema que me parece bastante importante y bastante interesante, que es el tema de la salvación. Había dicho que es algo de lo que infortunadamente no se habla mucho en las iglesias, bueno, porque se da por hecho que todos los que van a la iglesia son salvos, pero la triste realidad es que no es así. La triste realidad es que muchas personas creen que son salvos, pero en realidad no lo son. ¿Y por qué decimos, o quién nos da el derecho de juzgar? No, yo no estoy juzgando absolutamente a nadie. Yo lo que estoy diciendo es, y estoy afirmando, es que hay algunas personas que creen que son salvos, pero no lo son. Y creen que son salvos porque les han enseñado de una manera equivocada. Entonces, pensar de una manera equivocada te hace creer en un Cristo equivocado, un Cristo con eso que no es el de la Biblia. Y creer en un Cristo que no es el de la Biblia, pues no trae salvación absolutamente a nadie. Ese es el punto. Yo no estoy diciendo quién sí, de los que estamos aquí o de las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, quiénes sí son y quiénes no son. Yo no estoy diciendo eso. Eso es algo que nosotros, cada uno de nosotros, deberíamos de tener bastante claro. Así que hablar del tema de la salvación no es un tema del que se deba de hablar de una forma ligera, es bastante importante. ¿Podemos estar seguros de que somos salvos o no somos salvos? Bueno, pues sí podemos estar seguros. Pero algunos, como decía la semana anterior, piensan que porque abrazan una religión o porque vienen a una iglesia o porque alguna vez recitaron una oración en donde dicen, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, o porque hacen buenas obras, eso los hace salvos. Pero la verdad es que ninguna iglesia salva, ninguna religión salva, y la oración en sí misma no salva absolutamente a nadie. Y las buenas obras, ya había explicado la semana anterior, el apóstol Pablo nos enseña en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10, que no son las obras, sino es la fe que se tiene en Cristo Jesús. Así que la salvación no se gana, es un regalo de Dios que se da a través de Jesucristo. La salvación es a través de una sola persona, y esa persona es, ¿quién? Jesucristo. Solo Cristo salva, no hay nadie más. No necesita de corredentores, ni necesita de intermediarios entre el hombre y Jesucristo. Él no necesita nada de eso. Él salva, Él es el que toca los corazones. Pero para que Jesucristo sea el Salvador de una persona, es necesario que sea el Señor de esa persona. Si Jesucristo no puede ser el Señor de esa persona, entonces no puede ser el Salvador. ¿Y por qué tengo que aclarar esto? Tengo que aclararlo porque muchas personas dicen creer en Cristo Jesús, pero Jesús no es su Señor. Porque si fuera su Señor, significa que uno es siervo de Cristo. Y si uno es siervo de Cristo, uno hace lo que le dice su Señor, ¿sí o no? Uno no anda discutiendo, uno no anda poniéndole condiciones, uno no anda poniéndole excusas, porque Él es el Señor, es el amo, es el maestro, es el jefe de jefes. Cuando yo le pongo tantas excusas al Señor, pues entonces realmente no lo estoy haciendo mi Señor. Cuando lo tengo solamente para que me conceda cosas, entonces no he creído en Jesucristo, sino en el genio de la lámpara maravillosa. Y Jesucristo no es el genio de la lámpara maravillosa. O sea, uno no viene a los pies de Cristo para empezar a frotar cosas y que empiecen a fluir milagros ahí. Uno viene a los pies de Jesucristo porque ha reconocido su condición de pecador y ha reconocido que solamente Cristo puede limpiar mis pecados y salvarme de esa condenación a la que voy destinado. Entonces, cuando eso sucede, yo le entrego mi vida a Cristo y le digo, eres tú ahora mi Señor.
Es decir, ahora yo te sirvo a ti. Antes yo servía al pecado. Y déjenme lo digo de una forma más drástica, aunque a muchos no les guste, yo servía a Satanás. Pero ahora ya no sirvo a Satanás, ahora quiero servirte a ti. Entonces cuando yo quiero servirte a ti, te estoy haciendo mi Señor, o lo estoy haciendo a Él mi Señor, el que me dice lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Entonces, la salvación es poner la fe en Cristo Jesús, reconocerlo como Salvador, pero también como Señor. Y alguien puede decir, oye, pero entonces ser cristiano es una cosa muy difícil, es algo demasiado pesado. ¿Quién puede con eso? ¿Quién puede ser cristiano así como tú estás predicando, pastor? Bueno, pues una persona que piensa de esa manera es porque realmente no conoce el significado de la salvación. Por eso se necesita hablar de la salvación en las iglesias. Porque algunas personas piensan que el cristianismo es algo muy difícil, es algo lleno de reglas, es algo lleno de no esto, no lo otro, no aquello, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y todo eso los cansa, los aburre. Pero cuando una persona piensa que ser cristiano entonces debe ser una cosa bastante difícil, bastante pesada, es porque no ha entendido el significado de la salvación y no ha entendido el poder del Espíritu Santo que está en esa persona y que es la que hace o es quien hace que las cosas que parecen imposibles se conviertan en ¿qué? En posibles. Es decir, ¿es posible ser un cristiano como Dios espera de mí? Sí es posible, porque si yo permito al Espíritu Santo que trabaje en mí, entonces Él es el que va a hacer grandes cosas dentro de mí. Pero si soy yo el que quiere hacer las cosas, pues tarde o temprano entonces me voy a cansar, me voy a aburrir, me voy a desanimar. Entonces cuando uno dice que Jesús es tu Señor y tú dices, pero si yo tengo que hacer todas estas cosas, el simple hecho de decir yo tengo que hacer todas estas cosas significa que no has entendido el significado, la importancia y el alcance de la salvación. No lo has entendido, porque si la salvación para ti significa, oye, y para yo ser cristiano, tengo que dejar de hacer este tipo de cosas, pues entonces no has entendido de qué se trata la salvación. O sea, quiere decir que todavía te sigue afectando o importando demasiado las cosas malas que hacías antes. Oye, para ser cristiano tengo que dejar de tomar. Oye, para ser cristiano ya no puedo ir a los bailes. Oye, para ser cristiano ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacerlo. Entonces quiere decir que tú le estás dando más importancia a eso que a lo que significa realmente ser salvo. Entonces Jesús no puede ser el Salvador si además no es el Señor. Y para que Jesús sea el Señor, entonces nosotros dejamos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros, transformando nuestras vidas. En nuestro relato bíblico del día de hoy, el apóstol San Juan escribe a la iglesia acerca de la salvación. Él está escribiendo a la iglesia, no le está escribiendo a paganos. Y el apóstol Juan quiere que todos en la iglesia estén seguros de su salvación, que estén seguros. Yo he preguntado a personas, ¿usted está seguro de su salvación? Y algunas personas no saben qué contestar, otras personas dicen que no y otras personas dicen que sí. Pero aún de las personas que dicen que sí, cuando uno pregunta, ¿y cómo puedes estar seguro de que tú eres salvo? Algunos no saben tampoco qué contestar. Muchos dicen, bueno, porque hace como 5 años yo una vez pasé al frente y dije una oración en donde recibí a Cristo como Señor. Pero ¿tu vida está siendo transformada realmente o no está siendo transformada? Entonces Juan quiere que en la iglesia todos estén completamente seguros y mire cómo dice él: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. Subraye esa palabra porque es importante. Dios quiere que usted sepa si tiene la salvación o no. O sea, si todos los que estamos aquí creemos que somos salvos, Dios quiere que nosotros estemos seguros si lo somos o no. Entonces dice él, para que sepáis que tenéis vida eterna
y para que creáis en el que da la vida eterna, en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿usted sabe realmente si es salvo o no es salvo? ¿Podemos estar seguros realmente de si somos salvos o no somos salvos? Y si podemos estar seguros, ¿cómo? ¿De qué manera podemos estar seguros? Es necesario que la iglesia, el pueblo, sepa si realmente es salvo en Cristo Jesús o no. O si solamente es un religioso, o si solamente es un simpatizante, pero no es un hijo de Dios. Aquí, en este versículo, el apóstol Juan usa 2 veces el verbo creer. 2 veces. ¿Y creer en quién? Dice él. 2 veces lo dice. Creer en el Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. No hay nadie más. No mencionó a nadie más. Ni mencionó un montón de cosas que tendríamos que hacer para poder ser salvos. Él no hizo eso. Él dijo creer en Cristo Jesús. Y ahí es donde muchas veces fallamos cuando queremos entender qué es lo que significa creer. Y yo he explicado muchas veces que creer no significa nada más saber. He explicado muchas veces que creer significa tener una relación personal con Cristo Jesús. Usted no tiene una relación con Cristo, usted no puede creer en Cristo. Solo porque lo traigo colgado en el pecho, solo porque asisto a una iglesia, solo porque le pido en las mañanas, le pido. Y a algunas personas se les pregunta, tú ahora sí, yo oro todas las mañanas, le digo, Señor, cuida a mis hijos, amén. Esa fue la oración. Ese fue el tiempo con Dios. Esa fue la relación que tienen con Dios. Es un aladino, uno al que se le pide cosas nada más. Juan quiere que la iglesia no sea de esa manera. Juan quiere que la iglesia esté realmente segura que es salva o no. Y en todo caso, si alguien reconoce, oye, pues entonces si las cosas son así, yo no soy salvo, entonces dice el apóstol Juan, y para que creáis, entonces en el nombre del Hijo de Dios. Creo en Cristo es que tengo una relación personal íntima con Él. No hay otra forma de creer. Y el problema en la iglesia, en los tiempos que está escribiendo el apóstol San Juan, es que precisamente se estaba introduciendo una teología, una doctrina falsa respecto de cómo obtener la salvación. Había por ahí una mezcla entre el paganismo y el cristianismo, paganismo griego con el cristianismo, se estaban combinando para traer una nueva doctrina. Entonces Juan tiene que poner orden. Por eso está escribiendo Juan, para poner orden en la iglesia. Juan es el último de los escritores. Y él tiene que poner orden, porque así como se estaba metiendo una falsa doctrina en los tiempos de Juan, se estuvo metiendo una falsa doctrina en los tiempos de Pablo, así también se infiltran falsas doctrinas en los tiempos de hoy. Y el problema de infiltrarse falsas doctrinas y que la gente empiece a seguir esas falsas doctrinas es que la gente no es salva, aunque crean que lo son. Y Satanás está feliz con eso. Está contentísimo con eso. No tiene ningún problema de que se alabe o se diga que se alabe el nombre de Cristo y crean las personas que son cristianas, aunque no lo son. Entonces en nuestros días se siguen infiltrando falsas doctrinas. Doctrinas que nos dicen, tú tienes que hacer esto para tener la salvación y tienes que hacer esto otro para no perder tu salvación. 2 cosas. Tienes que hacer un montón de cosas para que tú puedas tener la salvación y tienes que hacer otro montón de cosas para que no vayas a perder esa salvación. Esas son doctrinas falsas, bien falsas. Tú no tienes que hacer una serie de cosas, tú lo que tienes que hacer es creer en el nombre de Jesucristo, y creer significa poner mi fe en Él, entregarle mi vida a Él y tener una relación íntima con Él. ¿Cómo puedo entonces estar seguro de si soy un hombre o una mujer salvo o salva? Mire lo que le dice el apóstol el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 6, versículo 22. Mire lo que le dice, y esto nos va a dar una idea.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que lo que Pablo está diciendo es que la salvación produce fruto. Eso es lo primero que vamos a empezar a ver. La salvación produce fruto. Si usted es salvo o salva, entonces usted produce fruto. En el versículo que veíamos en medio de la alabanza, Mateo capítulo 3, versículo 8, Juan el Bautista le está diciendo al pueblo judío, o a todos los que lo estaban escuchando, le estaba diciendo, haced frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Es decir, yo tengo que dar un fruto que refleje el gran perdón que Dios me ha dado, que refleje cómo es mi vida transformada por Dios. Tengo que dar ese fruto. El Señor Jesús, Juan capítulo 12, versículo 24, usted lo conoce muy bien. Él dijo que si el grano de trigo no muere, no iba a dar ¿qué cosa? Fruto. Dijo que iba a quedarse solo, se iba a morir, que iba a quedarse solo. Pero si muere a sí mismo, entonces el grano de trigo empieza a dar fruto. Y así somos nosotros. Nosotros tenemos que morir a nuestros propios deseos para que sean los deseos del Señor Jesús los que estén en nosotros. Puede decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo que yo tenga mis propios deseos? Yo no estoy diciendo si son buenos o son malos, pero yo le estoy diciendo cuáles son mejor. ¿Los suyos, por buenos que sean, o los de Cristo que tiene para usted? ¿Cuál cree usted que sean mejor? ¿Sus deseos, por muy buenos que sean, o los de Cristo que tiene para usted? Siempre van a ser mejor los de Cristo. Entonces usted tiene que morir a sus deseos para que sean los deseos de Cristo los que están viviendo en usted. Y eso es lo que hace entonces dar fruto. Usted muere a sus pasiones, usted muere a sus deseos y resucita en Cristo Jesús. En el capítulo número 15, y se lo recomiendo cuando tenga oportunidad en casita, capítulo número 15 del Evangelio que escribe el apóstol San Juan, que yo le llamo el capítulo del fruto. En este capítulo se destaca que que Dios nos llamó para dar fruto. Eso téngalo siempre bien presente. Dios nos salvó para dar fruto. Y que cuando una persona no está dando fruto, es porque no está teniendo una relación con Él. No se puede tener una relación con Él. Por eso Él dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Yo soy el árbol de la uva, ustedes son las ramas. Díganme si una rama arrancada de un árbol puede dar uvas. ¿Puede? Usted arranca la rama del árbol de la uva y la pone ahí a un lado. ¿Y la rama puede dar uvas? No. No solamente no va a dar uvas, la rama se va a secar. Entonces, el capítulo 15 del Evangelio que escribe San Juan nos llama precisamente a esto el Señor Jesús, a dar fruto. Y para dar fruto es necesario que permanezcamos en Él. Es decir, tener una relación íntima con Él. Y podemos dar fruto. Y alguien dice, bueno, yo hago muchas cosas buenas y ese es mi fruto, las cosas buenas que hago. Y qué bueno que haga usted cosas buenas para los demás o para su familia, cosas por el estilo. Pero déjenme también le digo algo, yo conozco ateos que han cambiado su forma de vivir y siguen siendo ateos. Yo conozco ateos que eran alcohólicos, que eran drogadictos, que tenían una serie de vicios, realmente los conozco, que ya no lo hacen y siguen siendo ateos. Entonces no son las obras en sí mismas las que nos hacen salvo a nosotros, o las que reflejan si somos cristianos o no. Es lo que nos mueve a hacer esas obras. Si a usted le mueve glorificar el nombre de Cristo, esa es una obra de Dios en usted. Esa sí es una buena obra de Dios. Si a usted le mueve mostrar el amor de Cristo, esa es una buena obra. Esa es la obra que Dios quiere en usted. La obra que Dios está esperando de usted y de mí. No hacemos obras para ser salvos. Hacemos obras porque somos salvos. Y porque somos salvos, queremos reflejar al que nos salvó. Entonces, para entrar al tema, ¿cómo puedo yo saber si soy realmente salvo o no?
quiero enumerar 6 evidencias. Hoy voy a ver 6 evidencias, están ahí en sus boletines para que no se les olvide. 6 evidencias que nos muestran si realmente somos cristianos o no. La primera evidencia que nos muestra si realmente somos creyentes o no, la primera evidencia es ver a Cristo de una manera diferente a como se le veía antes. Si usted va, por ejemplo, al libro de Job, capítulo 42, versículo 5, Job sabemos que es un gran siervo de Dios, pero mire cómo después de todo lo que pasó Job, cómo le dice Job al Señor: hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Entonces, cuando uno ve a Cristo de una manera diferente, esa es la primera evidencia. Porque antes, ¿cómo veíamos a Cristo? Bueno, muchas personas lo veían a la luz de una religión, o lo veían a la luz de una filosofía, o lo veían a la luz de una figura colgada en una cruz. Lo veían como una cosa, no como una persona. Lo veían como alguien histórico, no como alguien presente, no como alguien real. Lo veían como, no importa si hago algo, no pasa absolutamente nada, algo que desagrade a Dios, no pasa absolutamente nada. Lo veían de una forma en que hasta el respeto se le falta. Muchas personas le llaman Chuchito, Chuyín, Chuy. Es el Señor. ¿Cómo te atreves? Es que yo tengo mucha confianza con Él. ¿Y qué haces para tener una relación tan íntima y personal con Él como para llamarla así? No, lo que pasa es que es nada. Como es nada, se le puede decir como se le venga en gana, pero suena muy religioso. Esa es la verdad, aunque no les guste escucharlo a esas personas. Entonces, ya no lo vemos de esa manera, ahora lo vemos como una persona real. Ahora valoramos realmente lo que Él hizo en la cruz del Calvario para salvarme a mí, que no merecía nada de Él. Vino a pagar una deuda mía, una deuda que yo jamás hubiera podido pagar ni haciendo todas las obras buenas del mundo. Él vino a salvarme a mí. Él me amó como nadie me ama, ni me amará. Entonces uno empieza a ver a Jesús de una manera diferente. Eso es lo primero. Y se fija que no tiene nada que ver con lo religioso. Es como percibo ahora yo a Cristo Jesús. Ahora yo quiero ser como Él. Antes no me interesaba ser como Él. O sí, piensen en ustedes antes de ser cristianos. ¿Les interesaba ser como Cristo? No. ¿A ustedes no les interesaba eso? Y si usted era religioso, como yo era religioso, usted cumplía con ciertas cosas que la iglesia le pedía, y punto. Pero a usted no le interesaba ser como Cristo. Ahora le interesa ser como Cristo. Ahora le interesa vivir como vive Cristo. Ahora hacemos cosas buenas porque queremos reflejar el amor de ese Cristo que está en nosotros. O sea, nuestra percepción de Cristo ahora es bien diferente y no tiene nada que ver con un estilo religioso. Queremos hacer las cosas porque le amamos y queremos agradarle a Él. Segunda evidencia, entonces acuérdense la primera, ahora vemos a Cristo de una manera diferente a como lo veíamos antes. Segunda evidencia, sentir el enorme deseo y la necesidad de conocerle más y más. Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 10 dice, aún más, está hablando el apóstol Pablo, el superapóstol Pablo, supereducado en las mejores escuelas, con todos los títulos habidos y por haber, el super preparado apóstol Pablo dice, aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarle a Él. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo. Entonces la segunda evidencia es que yo quiero conocer ahora más de Cristo. Conozco al Cristo que me salvó y le entregué mi vida. ¿Ahora qué? Ahora quiero conocerlo más, porque Él salvó mi vida, y ya soy salvo, pero yo quiero conocerle más para poder ser como Él.
¿Cómo pretende alguien ser como Cristo si no lo busca en su palabra? ¿Dónde quiere encontrar el modelo de cómo es Cristo? Solamente a través de su palabra. Entonces, si yo quiero realmente conocer a Cristo, entonces lo busco a través de su santa y bendita palabra. Ahora quiero leer la palabra, pero no nada más quiero leerla como si fuera un libro. Ahora quiero entender la palabra, quiero conocer cada vez más y más a mi Señor, porque yo anhelo ahora vivir para Él. Yo quiero entender qué significa ahora esto que acabo de leer, que dice el apóstol Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla todo eso? Bueno, ese tipo de cosas me empiezan a llamar la atención y quiero escudriñar más la palabra. Otra vez, se fija que no tiene nada que ver con cosas religiosas. Yo quiero saber más de Él. No puedo estar enamorado de alguien a quien no conozco, ni puedo poner mi fe en alguien en quien no conozco. Es absurdo. Nadie de nosotros lo haríamos. ¿Y cómo puede poner la fe, su vida? ¿Cómo puede confiar su vida en alguien que usted no conoce? Usted quiere conocerlo ahora. Ese que lo salvó, ahora usted tiene ese anhelo de conocerlo más y más. Y es cuando empieza usted a ser dirigido por el Espíritu Santo para poder empezar a entender las cosas que están escritas en la palabra. Porque si usted va a Romanos capítulo 10, versículo 17, usted va a ver ahí una verdad indiscutible. No hay otra forma de conocer a Cristo si no es a través de su palabra. No la hay. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es ¿por qué? ¿Por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Cualquier cosa? Y el oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. La tercera evidencia. Si usted va al Salmo 51, me va a entender cuál es esa tercera evidencia. En el Salmo 51, en los versículos 1 al 4, encontramos a David que había pecado con Betsabé y el profeta Natán lo está reprendiendo y David se arrepiente y escribe este hermoso Salmo 51, el Salmo 32 también. Pero en el Salmo 51, versículo 1 al 4 dice: por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí, por tu gran ternura, borra mis culpas, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti y solo contra ti he pecado, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable es tu juicio. La tercera evidencia entonces de que usted es salvo o salva es cuando siente un profundo dolor por el pecado. Antes, ni a usted ni a mí nos importaba pecar. Al contrario, muchos nos aplaudían. El más borracho de todos, de toda la cantina, el que aguanta más chupando, y le aplaudían. El más mujeriego de todos, me aplaudían. Y uno se sentía el que puede drogarse más y parecer que anda en su sano juicio. Entonces alguien hasta se podía sentir orgulloso de pecar. Es más, la palabra pecado ni siquiera le producía absolutamente nada, lo ignoraba completamente. Éramos indiferentes al pecado y nos agradaba el pecado, pero ahora ya no es así. Ahora no somos perfectos, ojalá lo fuéramos en nuestro caminar, pero no lo somos porque todavía la obra que Dios empezó con nosotros todavía no la concluye. Él nos ha salvado, pero todavía no la concluye. Para empezar, falta que nuestra carne, y ya prediqué de esto, también sea redimida por el Señor. Entonces, mientras eso no suceda, tenemos una lucha entre la carne que se inclina hacia el pecado y el espíritu que es salvo porque le entregó su vida a Cristo. Hay una lucha ahí. Entonces, en esa lucha a veces caemos. Pero es eso, ya el pecado no es un estilo de vida, es una falla. Cometimos una falla. De hecho, la palabra pecado significa fallar al blanco. Esa es la traducción literal del griego. Ahora nos duele, entonces, cuando fallamos al Señor, cuando hemos pecado, ahora nos duele en el alma. Y venimos delante de Él y decimos: Señor, estoy arrepentido.
Y le pedimos al Señor, Señor, perdóname, pero también ayúdame a no volver a caer. Yo no quiero volver a hacer esto. Ya no me siento feliz con esto. Ya no lo disfruto. Ayúdame, Señor, a no caer en tentación. Esa es la oración que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. No me dejes caer en tentación, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 6. No me dejes caer en tentación. Y es bueno pedirle eso al Señor. Señor, no me permitas, así ya caí, no me permitas volver a caer. Perdóname, ayúdame para no volver a caer. ¿Por qué lo hace? Porque le duele. No porque sea algo religioso. No para que usted venga y le digan que tiene que recitar quién sabe qué tantos Padres Nuestros y quién sabe qué tantas cosas más. No, usted no hace eso por un asunto religioso. Usted hace eso porque le duele en su corazón haberle fallado al que le salvó, al que le ama con todo su corazón, al que dio su vida por usted. Entonces le duele. Una cuarta evidencia de que somos salvos es querer servir a Cristo y a su iglesia. Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27 dicen así: pero entre ustedes, cuando ellos discutían los discípulos quién iba a ser el mero mero junto con Cristo, el Señor les dice, no, ¿qué les pasa? Entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser su esclavo. Entonces el cristiano tiene un enorme deseo de servir a Cristo. Y servir a Cristo es sirviendo a los demás. No hay otra forma. O explíqueme usted si hay alguna forma de servir a Cristo sin servir a los seres humanos. No se puede. Juan capítulo 13, versículos 14 y 15. Usted se acuerda de esto cuando el Señor Jesús lava los pies de los discípulos. Dice, pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben de lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. Entonces, una evidencia de que nosotros somos salvos es que queremos servir a los demás. Queremos servir dentro y fuera de la iglesia. Queremos servir. ¿Y cómo servimos? Bueno, hasta eso, mire cómo Dios es bueno. Cuando usted le entregó su vida a Cristo, Cristo le dio dones y talentos para que usted pueda hacerlo. Miren nada más. Él lo equipó. Por eso sus boletines dicen, Dios no llama a los equipados, Dios equipa a los que llama. Él le equipó a usted para que pueda servir. Le dio dones y talentos para que usted pueda servir. No hay nadie, no existe nadie de ninguna edad que le haya entregado su vida a Cristo, por muy joven que sea o por muy anciano que sea, que le haya dado su vida a Cristo, que Cristo no le haya dado dones, o el Espíritu Santo no le haya dado dones o talentos. A todos, sin importar la edad que ha venido a los pies de Cristo, el Espíritu Santo le ha dado dones y talentos, a todos. Así que un cristiano, una evidencia de que usted es cristiano, es que usted quiere poner al servicio de Dios esos dones y talentos. Y esos dones y talentos usted los puede encontrar en la palabra de Dios. Pero no nada más son los que están ahí, porque ahí están los dones. Pero talentos, hay muchos talentos que Dios ha dado, que a lo mejor no tienen que ver con pararse aquí al púlpito, con predicar la palabra, pero tienen que ver con que a lo mejor usted es mecánico y Dios le ha dado una habilidad para la mecánica y usted lo pone al servicio del Señor, sus habilidades. O es buena para la cocina, o es buena para un montón de cosas, para la limpieza, es buena para... Y usted dice, yo quiero servir al Señor de esta forma. Y el Señor recibe eso realmente, porque es un talento que Dios le ha dado, que usted está poniendo al servicio de la iglesia. No significa, cuidadito también con eso, no significa que si usted es mecánico le va a arreglar los carros gratis a todos aquí, porque a veces los hermanitos somos demasiado inmaduros y somos los más tacaños. Voy a hacer un paréntesis. Somos bien tacaños a veces para dar una ofrenda, un diezmo. Bien tacaños. Cuestionamos todo. ¿Y para qué lo van a usar? ¿Para qué quieren el dinero? Pero si usted va al restaurante, usted no cuestiona el precio de los tacos. Y se los come con mucho gusto, ¿sí o no? Y hasta le deja una buena propina al mesero o mesero. Cuando viene la época de los impuestos, usted podrá, me toca pagar. ¿Pero qué hace? Lo paga. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, no. Bueno, fue un solo
un paréntesis. Entonces, ya llevamos 4 evidencias de que somos salvos o no. Una quinta evidencia: amar, estar en la compañía de los hermanos. ¿Qué dice Hebreos 10:25? Porque alguien dice, bueno, yo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia de Cristo. Yo creo en Cristo, pero no creo en ir a la iglesia. ¿Han escuchado gente que dice así? Sí hemos escuchado. Déjenme le digo a esas personas que dicen, yo amo a Cristo a mi manera. No existe eso. Su manera está en la palabra de Dios. Es la manera de Él, no la suya, la que Dios quiere. Bueno, déjeme le digo, Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones. La Reina Valera dice, sin dejar de congregarnos, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto vemos que el día del Señor se acerca. Oye, yo no siento deseos de ir a la iglesia. No vayas. ¿Eso es animar unos a otros? ¿Eso es animarlo? No, por supuesto que no. Entonces, el cristiano de verdad ama estar con sus hermanos. No es posible amar a Cristo sin amar lo que Él ama. Y resulta que lo que Él ama, según lo que nos enseña Hebreos capítulo 10, versículo 25, Efesios capítulo 5, versículo 25, lo que Él ama es a la iglesia. Dice Efesios 5:25 que la amó tanto que se dio a sí mismo por ella. Y usted viene y dice, yo creo en Cristo, pero no creo en los hermanitos, son unos hipócritas. Usted no puede hacer eso. Usted no puede amar a Cristo y no amar lo que Cristo ama. Entonces, una evidencia de que somos creyentes bíblica, porque todas estas evidencias son bíblicas, por eso estoy usando la referencia de la palabra de Dios, es que el cristiano quiere congregarse, quiere estar con los hermanos. Así como antes queríamos estar con aquellos que eran mala influencia con nosotros, y ahora ya los empezamos a rechazar, nos empezamos a alejar porque no dejan nada bueno a nuestra vida. Así como hacemos eso, ahora empezamos a acercarnos a los que pueden ser de bendición para nosotros y para quienes nosotros podemos ser de bendición para ellos. El cristiano ama a sus hermanos, pero también ama al pecador. El cristiano ama al pecador. Lo ama tanto que no quiere que viva esa vida de pecado, que no quiere que siga viviendo en oscuridad, y quiere ser un instrumento en las manos de Dios para sacarlo de las tinieblas y llevarlos a la luz, así como él o ella un día fue rescatado. Así que no podemos decir que podemos ser creyentes sin asistir a una iglesia. Pero por eso es que mucha gente justifica eso. Yo amo a Dios a mi manera. No, usted no ama a Dios a su manera. O sea, usted tiene que amar a Dios como Dios quiere ser amado. Punto. No más. Y ahí está en su palabra. Y la sexta, esta que yo dije hace un momento, ama estar con sus hermanos, es una de las evidencias más grandes, déjenme le digo. Es una de las más grandes de todas, así que no es cualquier cosa. Pero ahora le voy a dar la más grande de todas. Y la más grande de todas la encontramos en Juan capítulo 13, versículo 35. Y dice, si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos, dice el Señor Jesús. En Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22, usted se acuerda del apóstol Pedro queriéndole presumir a Cristo. ¿Cuántas veces debo perdonar a mis hermanos, a mi hermano que ha pecado contra mí? 7, queriéndole presumir al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Así que esta es la evidencia más grande de que somos salvos. Si usted sabe amar sin condiciones y si usted sabe perdonar sin condiciones, usted se está pareciendo cada vez más a Cristo. Es la evidencia más grande de que usted y yo somos cristianos. Y cuando lo podemos hacer de una manera constante, de igual manera que Cristo nos ama a nosotros de una manera constante. Cristo no le ama a usted más ni le ama menos. No le ama más porque hace cosas buenas ni le ama menos porque hace cosas malas. Cristo le ama y punto. Cristo no le perdona y se las empieza a contar. Te quedan 3 más. A la 4ª te mato o te quito la salvación. Él no hace eso. Entonces nosotros también, cada vez que nosotros venimos a Él y le decimos, Señor,
fallé, perdóname, Cristo nos va a perdonar. Él es así. Y de igual manera nosotros debemos ser con los demás. ¿Por qué nosotros podemos juzgar a los demás, pero no queremos el juicio de nadie, mucho menos de Dios? El verdadero cristiano no guarda odios ni rencores. El verdadero cristiano vive en amor y muestra el amor de Cristo que está en él. Es como hace la diferencia. Y es la evidencia más grande de que usted y yo somos cristianos. Ahora, en conclusión, quiero que note algo bien importante, muy importante. Quiero decirlo muy despacio. Note que usted no tiene que hacer todas estas cosas, estas 6 cosas. No se trata de que usted tenga que hacer todas estas 6 cosas para que pueda ser salvo. No se trata de que las tenga que hacer como una obligación o como para cumplir algo. No se trata de que tiene que hacerlo. Se trata de que si usted es salvo, usted las va a hacer de manera natural. Se le va a salir de manera natural. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que está en usted. Así que si alguien ahora mismo está pensando, oye, yo tengo que hacer esto, mucho cuidado con esos pensamientos, porque son la evidencia de que algo no está bien allí. O no hemos entendido el alcance y la importancia de la salvación, o simplemente no somos salvos todavía. Estas 6 evidencias sirven para que nos hagamos un autoanálisis, para que nosotros mismos podamos ver en nuestro interior y decir con sinceridad delante de Dios: yo soy salvo, gracias Señor, soy salvo. No soy perfecto, pero todo esto soy yo, todo esto me describe a mí. O usted pueda decir: Señor, soy bien religioso, bien religiosa, pero yo no soy salvo. Y aproveche en ese momento para entregarle su vida de verdad a Cristo Jesús y recibir la salvación. No es usted el que tiene que, usted las hace porque es salvo. Le salen de manera natural porque el Espíritu Santo está en usted. ¿Sabía usted que usted es templo del Espíritu Santo? Que yo soy templo del Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Él está aquí y Él es el que hace que todas estas cosas que yo enumeré se den de manera natural. Usted no está pensando, usted está haciendo, está fluyendo en el Espíritu Santo. Eso significa que está transformando su vida. Por eso son evidencias, no son requisitos, son evidencias de una verdadera salvación. ¿Y sabe por qué es importante decírselo? Porque si usted no tiene claro esto, usted está llevando un cristianismo bastante ligero, muy ligero, un cristianismo libertino en donde usted dice ser cristiano, pero sigue haciendo un montón de cosas que no son agradables a Dios. ¿Por qué? Porque no ha entendido lo que significa salvación. Porque no ha tenido una relación personal con Cristo y no ha dejado entonces que su Santo Espíritu le guíe a usted. Y por eso personas llevan un cristianismo light, ligero, o un cristianismo falso. Y por eso es importante entonces que nosotros recapacitemos en cómo es nuestra vida, para que corrijamos lo que haya que corregir, o para que de plano le entreguemos ahora sí de verdad nuestra vida a Cristo. Quiero terminar con esto. Dios tiene el propósito en usted y en mí de hacernos igual a Cristo Jesús. ¿Sabía usted eso? Y no lo dice una vez. Romanos capítulo 8, versículo 29. 1 Corintios 15, versículos 49, 51 y 52. 2 Corintios 3, 18. Efesios 4, 13 nos dice que Dios quiere hacernos a la imagen de Cristo Jesús. Cuando usted tiene un verdadero interés en alguien, en alguna cosa, vamos a suponer usted tiene interés en estudiar una carrera, en abrir un negocio, lo que sea, usted va a invertir tiempo, ¿verdad que sí? Invierte tiempo ahí.
Si usted tiene interés en una persona para tener una relación de amistad, una relación amorosa, usted invierte tiempo con esa persona para conocerla, ¿sí o no? Es imposible que alguien sea doctor sin haber estudiado medicina. No se puede. Ingeniero sin haber estudiado ingeniería. Es imposible. Bueno, déjenme le digo que igual es con Cristo. Si usted quiere tener una relación con Cristo, necesita invertir tiempo con Cristo. Es absurdo que yo le diga a mi esposa, Susi, te amo como a nadie en el mundo, pero no tengo tiempo para ti, me aburre estar contigo, me cansa, tengo otras cosas más importantes que hacer que estar contigo. ¿Eso es creíble decir que yo la amo? ¿Es creíble? Es absurdo. Bueno, lo mismo ocurre en el plano espiritual. ¿Cómo le puede usted decir a Cristo, Cristo te amo, pero tengo cosas más importantes que hacer que estar contigo? Cristo te amo, pero la verdad es que tu palabra como me aburre. Es absurdo decir que tenemos una relación con un Cristo que nos aburre, un Cristo al que no le damos tiempo, no nos damos el tiempo porque tenemos cosas más importantes que hacer. Mi consejo, mi querido hermano y hermana, es que fortalezcamos la relación con Cristo y demos fruto de esa relación que tenemos con Él. Entonces estaremos mostrando las evidencias de que somos salvos, no porque usted le tenga que mostrar evidencias a su hermano que está a un lado, para que usted se muestre a sí mismo, usted esté seguro o segura de que tiene la salvación en Cristo Jesús. Y si no es así, entonces para que se arrepienta, pida perdón y entregue su vida a Cristo. Porque como dijo el apóstol Juan, en lo que vimos hoy, es necesario que usted y yo sepamos y estemos seguros que tenemos la salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, vamos a alabar su nombre.